Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javi Same. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar numeración y lista multinivel en Word 2016. Para ello tengo preparado un documento el cual consta de 4 páginas. Cada página tiene un contenido para el ejemplo simplemente. En la primera página lo que voy a hacer es agregarle, por ejemplo, el capítulo número 1, lugar al centro. Lo que es ofimática me dirijo a numeración. Voy a agregar la numeración en romanos. ¿Cuál es este? Y lo que es Word le agregaré lista multinivel. Entonces me dirijo a lista multinivel. Ahí está. Lo selecciono y le cambio el nivel de lista a 1.1. Ahí está. Y esta versión va a ser un poquito más a la derecha. Le voy a agregar unas viñetas, por ejemplo. Ahí está. Y el resto, por decir Excel y PowerPoint, me dirijo a Word, copiar formato, otra vez copiar formato y simplemente suelto encima de la letra. Ahí está. Tenemos aplicado en la primera página lo que es numeración y listas multinivel en cuanto a 1.1, 1.2 y 1.3. Ahora en la página siguiente, capítulo 2, le voy a agregar también al centro. También le voy a agregar la numeración y me dirijo a numeración, elijo ya la preestablecida, el cual me aparece otra vez con el 1, pero quiero que aparezca el 2, entonces le hago un clic justo acá y le pongo continuar numeración. Entonces automáticamente cambia el 2. En cuanto a CorelDRAW, le voy a agregar la lista multinivel, elijo esta y simplemente le cambio de cambiar nivel de lista a 1.1, pero eso sería el 2.1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono, me dirijo a lista multinivel y me ubico en la última opción donde dice definir nuevo estilo de lista. Entonces acá cambio el número 2, acepto y ya cambió. Acá igualmente le voy a agregar una viñeta, la que estamos trabajando está. Hago clic en CorelDRAW, le doy copiar formato y suelto en Adobe Illustrator. En cuanto a viñetas, copiar formato y hago lo mismo. Ahí está. Tenemos el capítulo número 2. Ahora, para seguir el ejemplo, nos pasamos al capítulo número 3, tercera página. Lo ubico al centro. En cuanto a esto, igual le voy a agregar la numeración en romanos. Simplemente lo presiono en esta opción y le pongo continuar numeración. Ahora tengo el número 3. Ahora, en cuanto a la palabra brackets, me dirijo a lista multinivel, selecciono la lista, le cambio el nivel de lista a 1.1, selecciono, otra vez me dirijo a lista multinivel y le agrego definir nuevo estilo de lista. Y esta vez le voy a poner el número 3. Acepto. El cual va a ser 3.1. Por decir, si le puedo agregar también 3.1.1, solo por ejemplo le pongo copiar formato, me dirijo a 3.2, lista multinivel, cambiar nivel de lista y le pongo 3.1.1. Ahí está. Seguimos el último ejemplo, el cual es esto, capítulo número 4. Le agrego al centro. Ahora, lenguajes de programación web, por decir, le voy a seguir agregando la numeración en romanos, por ejemplo allí, ahí está, y continúo también, que es el número 4. En cuanto a PHP, me voy a lista multinivel, agrego la lista multinivel, cambio de nivel, ahora selecciono, defino un nuevo estilo de lista, el cual va a ser el número 4, acepto. Y simplemente lo pongo copiar formato para hacerlo con JavaScript, Python y Ruby. Ahí está. También lo puedo cambiar, por ejemplo, la numeración en lo que es romano, puedo cambiar el número de esta manera. Selecciono, me dirijo acá y lo puedo poner, por ejemplo, en letras. Tienes A, B, C, D. O también puede ser en números. Lo podemos cambiar. Selecciono, ahí está, tenemos el número 1,
número 2, el 3 y el 4. Bueno, eso sería todo el video. Es en cuanto a numeración y lista multinivel en Gore 2016. Si les gustó el video, les invito a compartirlo en sus redes sociales. Y nada, simplemente chao chao.